Hola a todos, ya estamos aquí para empezar el solucionario del tercer examen tomado en la presa San Marcos hace 2 días. Este material está muy bueno, les recomiendo que no se lo pierdan. Hay un problema sobre cambio de fase, otro problema sobre campo eléctrico y potencial, otro problema sobre la potencia eléctrica de un circuito. Esta pregunta que me gustó mucho acerca del campo y potencial en un cascarón esférico cargado eléctricamente. El siguiente problema es cómo el trabajo del campo se convierte en energía cinética. El siguiente es para calcular el campo magnético resultante debido a dos corrientes infinitas. Y el último es para calcular la fuerza sobre un cable que está conduciendo una determinada corriente, ¿no? Entonces, está buenísimo este material, no se lo pierdan y compártanlo en sus redes sociales. Bien, empecemos con el problema 82, que es el primer problema justamente que vino en el tercer examen de la presa San Marcos, ¿no? Dice, en una experiencia de laboratorio sobre el calor y la temperatura, un bloque de hierro de 500 gramos de masa está a la temperatura de 200 grados, ¿no? Algo más o menos así, ¿no? Ahí está el bloque de hierro que lo hemos elevado justamente a la temperatura de 200 grados. Dice, este se va a ingresar en un calorímetro que contiene un cubo de hielo. Ya, un calorímetro es algo un poquito más sofisticado, pero al fin de cuentas es un recipiente. Ahí está el hielo a la temperatura de 0 grados. Dice, si la temperatura del hielo o del equilibrio del sistema sigue siendo de 0 grados, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la masa del hielo que se habría derretido? Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar que el paso de sólido a líquido se llama fusión, que es justamente lo que va a ocurrir acá, ¿no? Porque acá justamente la pregunta del problema es cuál es la masa de hielo que se ha fusionado, ¿no? Entonces, el paso del líquido a gaseoso se llama vaporización, pasa por la temperatura de ebullición, que es de 0 grados al nivel del mar. El paso de gaseoso a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación, y bueno, aparte de esto nos están dando el calor específico del hierro, que es 0,10 calorías por cada gramo y grado Celsius, y el calor latente de fusión del hielo, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, el hierro, cuando disminuye su temperatura desde 200 hasta 0 grados, porque acá dice que la temperatura final del sistema será 0 grados, o sea, una vez que se haya el hierro introducido dentro del hielo, al final la temperatura va a quedar en 0 grados. Y entonces, a ese cambio de temperatura que experimenta el hierro, ¿no? Le vamos a asociar una cantidad de calor cedido o perdido, ¿no? Por parte del hierro. Y a ese calor se le llama calor sensible. Y su cálculo sería a partir de esta relación. Masa por calor específico y variación de temperatura, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? En cambio, el hielo, a la hora que hace su transformación, absorbe una determinada cantidad de calor, que será justamente lo que el hierro le cede, ¿no? A la hora que se enfría el hierro de 200 grados a 0 grados, cede una cantidad de calor al hielo. Y el hielo con ese calor va a fusionar una cantidad de su masa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver acá. Entonces, vamos a ver a continuación de qué manera se llevan a cabo justamente estos cambios, ¿no? Hablando justamente de, en primer lugar, de la fusión. ¿Cómo se lleva a cabo la fusión? A ver, acá tenemos justamente una gráfica que nos está mostrando cómo se lleva a cabo la fusión. Claro, acá la temperatura del hielo no está empezando en -20, ¿no? Solamente tenemos que hacer referencia a que la temperatura de fusión es 0 grados, ¿no? A esa temperatura el hielo va cambiando de fase, o sea, va convirtiéndose en agua, ¿no? De hielo pasa a ser agua, ¿no? Entonces acá en esta parte del proceso vamos a encontrar una porción de hielo y una porción de agua, ¿no? Luego, una vez que se ha completado la fusión, digamos, en este punto, ¿no? Acá se inició la fusión a 0 grados, la temperatura también sigue en 0 grados una vez que termine la fusión, ya puede elevarse hasta una temperatura mayor, ¿no? En este caso, una vez llegado a los 100 grados, estaría produciéndose la vaporización, ¿no? Entonces la vaporización ocurre a la temperatura de 100 grados, ¿no? Y también hasta que finaliza el proceso de vaporización, la temperatura no cambia de su valor, ¿no? Entonces empieza en 100 grados y termina en 100 grados. Esa es una de las características que nosotros debemos tomar en cuenta respecto de los cambios de fase, ¿no? La fusión ocurre a 0 grados en todo momento desde el principio hasta el final,
¿no? Y la vaporización ocurre a 100 grados, ¿no? Temperatura que no se modifica ahora. ¿Cómo es que se lleva a cabo la fusión? La fusión se lleva a cabo de tal manera, como dice aquí justamente el dato, absorbiendo 80 calorías por cada gramo. O sea, quiere decir que para que un gramo de hielo se fusione, se funda, necesita absorber 80 calorías. La pregunta es, ¿de quién va a recibir esas calorías? Esas calorías las va a recibir justamente del hierro. El hierro cuando se enfríe va a cederle calor al hielo, ¿no? Y entonces con ese calor es que justamente se va a producir la fusión. Volvemos a repetir, el hierro le cede una determinada cantidad de calor al hielo, ¿no? Esa cantidad de calor, ¿cómo la podríamos calcular? A ver, el calor sensible se le llama, ¿no es cierto? Que pierde el hierro a la hora de enfriarse se puede determinar de esa manera, como ya lo presentamos hace unos minutos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar la masa del hierro, que en este caso viene a ser 500 gramos, por el calor específico del hierro, que es 0,10. Y eso habría que multiplicarlo por la variación de temperatura. Si el hierro empieza en 200 grados y termina en 0, entonces su variación de temperatura ha sido de 200 grados, ¿no? Entonces habría que simplemente hacer este producto, ya se elimina la parte decimal con dos ceros. ¿Qué cosa me estaría quedando? 5 por 10, 50. 50 por 200 sería justamente lo que tendríamos que anotar. 50 por 200, ¿cuánto es? A ver, 5 por 2, 10, ¿ya? Un cero que tenemos acá, más dos ceros de acá, estarían dándonos un resultado igual a 10.000 calorías, ¿no? Que lo podríamos expresar como 10 kilocalorías, ya. Ya, este es el calor que estaría cediendo el hierro. ¿A quién le está entregando ese calor? Ese calor se lo está entregando al hielo. Entonces, ¿qué cosa va a hacer a continuación el hielo? Lo que va a hacer a continuación el hielo es cambiar de fase. Y para ello, ¿qué cosa hace? Toma 80 calorías para fusionar un gramo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos se fusionarán con 10.000 calorías? Entonces para ello, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Luego, el calor que recibe el hielo debe ser igual a la masa de hielo que se fusiona multiplicado por el calor latente de fusión, ¿ya? Entonces, aquí el calor que está entregándole el hierro al hielo es 10.000. La masa la vamos a descubrir a continuación una vez que hayamos colocado el calor latente de fusión del hielo, que es 80 calorías por gramo, ¿no? Entonces, haciendo una simplificación, nos estaría quedando la masa de hielo que se va a fundir, ¿no? Y para obtener ese valor tendríamos que dividir 1000 entre 8, ¿no? Entonces 1000 entre 4 sería 250 y la mitad de 250 sería la respuesta del problema, en este caso igual a 125 gramos, ¿no? Que es justamente lo que en el problema tendríamos que marcar y sería la alternativa E, ¿no es cierto? Respuesta a ese problema, ¿no? Volvemos a repetir, ¿sí? Volvemos a repetir, ya. Cuando el hierro se enfría, ¿ya? Acá está el hierro, cede una determinada cantidad de calor o pierde una determinada cantidad de calor. Esa cantidad de calor se determina multiplicando su masa, que es 500 gramos, como dice el enunciado, por el calor específico, como dice el dato del problema, y la variación de temperatura que experimenta el hierro cuando va de 200 grados hasta 0 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos puesto como variación de temperatura. Multiplicando sale 10.000 calorías. Con esas 10.000 calorías se las entrega al hielo. El hielo con 10.000 calorías va a fusionarse una determinada masa, pero lo hace de 80 en 80. O sea, 80 calorías utiliza para fundir un gramo. La pregunta es, cuántas, ¿cuántos gramos se pueden fundir de 80 en 80 con un calor de 10.000? Bueno, simplemente hay que dividir y el resultado de esa división nos sale 125 gramos, que sería la respuesta a este problema, como ya ustedes lo vieron. A continuación tenemos otro problema muy bonito. A mí me gustó mucho este problema por la inclinación que le han dado a las líneas equipotenciales. Y
Eso lo hace interesante ese problema, pero es un problema súper sencillo, ¿no? Que vamos a empezar, por supuesto, primero por demostrar la relación que vamos a utilizar, ¿no? Porque no se trata de decir, hay una fórmula, aplicamos la fórmula. No, yo soy enemigo de la fórmula. Entonces, en primer lugar, ¿qué cosa tenemos que entender? ¿Qué cosa tenemos que distinguir? Primero, que cuando las líneas, del campo eléctrico son paralelas y están igualmente espaciadas, estamos ante un campo eléctrico uniforme, ¿ya? En ese campo eléctrico uniforme nosotros vamos a hablar de diferencia de potencial y vamos a hablar de intensidad de campo. Es justamente lo que el problema dice, ¿no? La figura muestra la representación gráfica de superficies equipotenciales separadas a distancias iguales. Determine la magnitud del campo eléctrico, o sea, de la intensidad del campo eléctrico. Vale decir, lo que están pidiendo aquí en este caso es el valor de la letra E, ¿no? La intensidad de campo. Aquí Q es carga y F es fuerza, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se entiende eso de la diferencia potencial? Ya, entonces lo vamos a mostrar rápidamente, ¿ya? Ok, entonces empezamos. Supongamos que queremos llevar una carga eléctrica a través de un campo eléctrico uniforme, ¿ya? No hemos dibujado ya las demás líneas para no complicarlo. Y esa carga la queremos llevar, digamos, desde un punto A hasta un punto B. Primera observación. Se nota que en el punto A hay un mayor potencial eléctrico que en el punto B. ¿Cómo es eso de que se nota, profesor? Si nosotros nos fijamos en la dirección del campo, tendríamos que decir que hacia donde está dirigido el campo, el potencial eléctrico está disminuyendo. Vale decir, en el sector de la izquierda encontraremos un potencial mayor, en el sector de la derecha encontraremos un potencial menor. Tan lejos nos podemos ir como para encontrar un potencial eléctrico igual a cero en el infinito. ¿Ok? Ya, ahora, ¿qué cosa queremos hacer? Ahora queremos trasladar esta carga mediante una fuerza, obviamente, ¿no? Esa fuerza, ¿quién la va a ejercer? Esa fuerza la va a ejercer el campo. Por lo tanto, entonces se deberá expresar su valor en el producto carga por intensidad del campo. Entonces, si nosotros aplicamos esa relación a lo largo de este camino, tendríamos entonces que hablar de trabajo. Entonces, el trabajo de A a B, ¿cómo lo debemos expresar? El trabajo de A a B lo podemos expresar en el producto de la fuerza por la distancia, ¿no? O sea, el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. Ya. Pero esa fuerza, como ya lo hemos anotado, no es otra que la fuerza del campo. Entonces la podemos escribir así. Y finalmente, carga por intensidad y desplazamiento, ¿no es cierto? Desplazamiento en la dirección de las líneas del campo, ¿no? Ya. Pero además, ese trabajo se puede expresar de esta otra manera. De acuerdo a la definición de potencial eléctrico, sería carga por diferencia de potencial. Entonces, quedándonos finalmente una relación que la vamos a utilizar en este caso para resolver el problema, ¿no? En esta igualdad, nosotros podríamos decir finalmente que la intensidad de campo multiplicada por el desplazamiento deberá coincidir exactamente con la diferencia de potencial. Esto es justamente lo que nosotros vamos a utilizar para resolver este problema, ¿ya? Ahí tenemos justamente la ecuación. A continuación, si las superficies equipotenciales están dirigidas tal como se indica en la figura, entonces las líneas del campo deben ser exactamente perpendiculares. Así de esa manera. Entonces, lo que aquí aparece como línea horizontal es para un campo eléctrico horizontal, pero aquí el campo eléctrico en el problema tiene una inclinación. ¿Cuánto es esa inclinación? La podríamos determinar a simple vista, ¿no es cierto? En primer lugar, las superficies equipotenciales son exactamente perpendiculares con la línea del campo. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Ahora, este angulito que está acá sería el suplemento de 150, por lo tanto sería 30. Y este acá vendría a ser
60 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos aprovechar para poder resolver el problema de una manera sencilla. Bien, hemos extraído una porción de esta figura y de esta figura nos vamos a ayudar para poder resolver el problema. ¿Cómo así? A ver, vamos a llamarle a este puntito, vamos a llamarle A, y a ese puntito vamos a llamarle B. Entonces, se trata de ir de A a B, ¿ya? Y cuando nos vamos de A a B, ¿qué cosa tenemos? Una diferencia potencial, ¿ya? Entonces, vamos a decir, como consecuencia, en la figura podemos observar lo siguiente. La intensidad de campo multiplicada por una distancia que ahorita vamos a señalar debe coincidir con la diferencia potencial entre los puntos A y B, ¿ya? Ahora, esa distancia vendría a ser la distancia que hay entre los puntos A y B. Pero esa distancia tiene que ser exactamente paralela con la intensidad del campo, ¿ya? O sea, no podríamos tomar como distancia, por ejemplo, la distancia de 2 centímetros que encontramos acá, no, porque acá hay 2 centímetros, ¿ya? Si aquí hay 2 centímetros en este triangulito, nosotros podríamos decir que desde A hasta B habría 1 centímetro, porque sabemos que en el triangulito de 30 y 60, ¿no? Este angulito de 30 grados, frente a 30 grados siempre está la mitad de la hipotenusa. Y entonces eso lo podríamos reemplazar acá, ¿no? Entonces sería intensidad del campo por la distancia que hay de A a B, que como ustedes están viendo, es de 1 centímetro. O sea, una centésima de metro. Ya, y al otro lado tendríamos que colocar la diferencia de potenciales de los puntos A y B, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el potencial en A? 40. ¿Cuál es el potencial en B? 35. O sea, quiere decir que nosotros tenemos acá la intensidad de campo dividida entre 100 y esto tendría que ser igual a 5. Entonces ya estamos ahí para dar la respuesta al problema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la intensidad del campo? La intensidad del campo sería igual a 5 por 100, 500, ¿no? Por un lado tenemos voltios y por el otro lado tenemos metros, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué metros? Porque esto ya lo hemos pasado a... Esto era 1 centímetro, que lo hemos pasado a metro. O sea, hemos debido colocar como distancia 1 centímetro, ¿no? Pero 1 centímetro es una centésima de metro. O sea, acá la unidad es el metro y acá la unidad es el voltio, ¿no? Por eso que el resultado nos sale 500 voltios por metro, ¿no? Que sería justamente la respuesta de este problema. Espero que me hayan entendido y si no, ya saben que tienen que solamente hacer su comentario, colocar su comentario en la cajita correspondiente, ¿no? A continuación tenemos el problema 84. El problema 84 nos pide determinar la potencia disipada en la resistencia de 2 ohms. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer es hacer una breve referencia a todo lo que significa este problema, ¿no? En primer lugar, la ley de Ohm. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué cosa nos dice la ley de Ohm? ¿O para qué sirve? La ley de Ohm sirve justamente para poder determinar estos elementos, estas magnitudes que están justamente escritas acá, señaladas acá. Y la I está representando la intensidad de la corriente, V está representando el voltaje o diferencia potencial, R la resistencia eléctrica, ¿ya? En este caso, vamos a señalar, por ejemplo, que aquí la resistencia eléctrica viene a estar representada justamente por el foquito, ¿ya? Vamos a ponerle R, la resistencia eléctrica, ¿ya? Y el voltaje estaría representado por la fuente de alimentación de corriente, ¿no? Y a través, suponiendo que este es el polo positivo y este es el polo negativo, entonces la corriente estaría circulando de esa manera, ¿no? Entonces, a eso se refiere justamente la ley de Ohm, a esas tres magnitudes que estarían relacionadas mediante esta ecuación matemática. O también podrías escribirse como voltaje o diferencia potencial igual a la intensidad de la corriente multiplicada por la resistencia. Eso es lo primero, ¿ya? Para verlo más sencillo, más fácil, tendríamos que decir nuevamente en relación a estos tres elementos, voltaje, intensidad y resistencia, que el voltaje está representando justamente una diferencia potencial. O sea, si en ese punto hay un potencial A y aquí hay un potencial B,
Entonces V estaría representando la diferencia de potencial entre uno y otro. ¿Y cuál es el que es positivo? Obviamente el positivo es el que está a mayor potencial, ¿no es cierto? Y negativo es el que está a menor potencial. Va a decir, la corriente siempre estará circulando desde el lugar de mayor potencial hacia el lugar de menor potencial. Entonces, volviendo a repetir, entre el punto A y el punto B, vale decir, entre los extremos de la resistencia, hay una diferencia de potencial, razón por la cual la corriente estaría circulando justamente en ese sentido, desde donde hay más potencial hacia donde hay menos potencial. Esos son los tres elementos que vamos a utilizar en, en este problema, ¿ya? Otro detalle, cuando las resistencias están sobre una misma línea y por cada una de ellas está pasando la misma corriente, vale decir, la corriente que está pasando por aquí, por la primera resistencia, es la misma que está pasando por la segunda resistencia. ¿Eso por qué? Porque se supone que cuando las dos resistencias están en una sola línea, necesariamente la corriente que pasa por una tendría que estar pasando por la otra y así en todas las demás, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza a las resistencias asociadas en serie. La intensidad de la corriente es la misma. Y la resistencia equivalente, ¿cómo se obtiene? Mediante una simple suma, ¿no? Como está indicado acá. Y en el caso de las resistencias en paralelo, ¿cuál es la característica común? Ya no es que por ellas está pasando la misma corriente, sino que ahora el voltaje es el mismo para las corrientes. Suponiendo, por ejemplo, que nosotros tenemos la batería por acá, y acá tenemos el polo positivo y acá el polo negativo. Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo esta conexión, así, ¿no? Polo negativo, entonces la corriente ingresará por el polo positivo y estaría regresando por el otro lado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el voltaje que hay para la primera, para los extremos de la primera resistencia, es el mismo que existe para los extremos de la segunda y para todas las demás. Por lo tanto, entonces, entre esos puntos quedará una sola resistencia que se le va a llamar resistencia equivalente, que estaría sustituyendo a todas las demás. Vale decir, esa resistencia equivalente se obtendrá haciendo la inversa de la suma de las inversas de la resistencia. Por supuesto, a ese resultado se llega utilizando la ley de Ohm, que es bien fácil de poder conseguir, ¿no? Bien, a continuación, para poder resolver el problema, lo primero que vamos a hacer es señalar los puntos de igual potencial, ¿ya? Entonces diremos, por ejemplo, A, B, C. Aquí hay solamente dos sectores, el sector AB y el sector BC, ¿ya? Ese punto y ese otro punto estarán al mismo potencial. Ese punto y ese otro punto estarán al mismo potencial. ¿Por qué, profesor? Porque de por medio entre ellas no hay una resistencia. Entonces, ese conductor está conduciendo el potencial. Lo mismo podríamos decir en la parte inferior hasta llegar al polo negativo de la batería, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa tenemos que decir? A propósito de lo que acabamos de indicar, esas tres resistencias estarían conectadas en paralelo. ¿Por qué están conectadas en paralelo? Porque tienen los mismos extremos, ¿ya? Entonces, ese es un detalle que hay que observar. Primer punto, primer paso. Segundo paso, vamos a indicar las corrientes que estarían circulando por cada una de ellas. Por ejemplo, si la corriente que circula por acá le llamamos I, la corriente que estaría circulando por acá tendría que ser también la misma. ¿Por qué, profesor? Me preguntan. Porque si multiplicamos la intensidad de la corriente por la resistencia, tiene que salir lo mismo en esa resistencia que en esta otra. Vuelvo a repetir, el producto intensidad por resistencia en cada una de estas dos debe salir lo mismo. ¿Por qué razón? Porque eso es justamente lo que nosotros hemos indicado ya anteriormente en la ley de Ohm.
¿Qué cosa nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Como en estas dos resistencias existe el mismo voltaje, ese voltaje es 12, entonces el producto intensidad corriente por resistencia tiene que ser el mismo para ambos, ¿no es cierto? Ya, continuamos. ¿Cuál sería la intensidad de corriente entonces que estaría circulando por acá? De repente alguien me va a decir I, no es la misma. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otra resistencia. Entonces acá tendría que ser el doble de I. ¿Por qué? A ver, volvemos a repetir. El producto de intensidad por resistencia tiene que ser el mismo para estas dos primeras. ¿Por qué? Porque tienen el mismo voltaje, ¿no? El voltaje que hay entre B y C es el mismo para ambas. Lo mismo acá. Para que el voltaje sea el mismo que en las anteriores resistencias, aquí tendría que ser el doble de corriente. Vale decir, donde hay menos resistencia va más corriente. Donde hay más resistencia va menos corriente. Pero estas tres corrientes, ¿de dónde habrían salido? Habrían salido de acá. Y esta corriente tendría que ser igual a 4 veces I, ¿no? Y entonces creo que ya tendríamos por ahí la posibilidad de resolver el problema, ¿no? A ver, entonces, ¿qué tendríamos que decir? A continuación podríamos decir que el voltaje o diferencia potencial que hay desde A hasta C se puede escribir como la suma del voltaje que hay de A a B más el voltaje que hay de B a C. ¿Cuál es el voltaje que hay de A a C? La cantidad de voltios que hay de A a C está indicado en la figura. Este es igual a 12. ¿Cuántos voltios hay desde A hasta B? Bueno, habría que multiplicar acá. Acá habría que multiplicar la intensidad corriente por la resistencia. Entonces, la intensidad corriente es 4I y esta la multiplicamos por la resistencia que vale 1. Más, haciendo lo propio, entre B y C, la intensidad de la corriente es 2 veces I y habría que multiplicar por la resistencia que es igual a 2. ¿Qué cosa tenemos acá? Tenemos una igualdad muy sencilla de resolver. Sería, a ver, 4I más 4I, 8 veces I. Entonces, sacando cuarta y cuarta, tendríamos acá 3 y acá tendríamos 2. Y entonces ya hemos llegado al valor de esa corriente, que sería 3 medios, ¿no? 3 medios o 1,5 amperes. ¿Qué nos están preguntando en el problema? ¿Cuál es la potencia disipada por la resistencia que vale 2? Ya, entonces, si esta resistencia es atravesada por una corriente de el doble de I, entonces el doble de I, ¿cuánto vale? El doble de I es 3 amperes, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, calcular la potencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. ¿La potencia cómo se determina? La potencia se determina dividiendo el trabajo entre el tiempo. ¿Ya? Eso lo sabemos desde el área de la mecánica, ¿no? Y el trabajo en este caso, ¿cómo se podría determinar? El trabajo se podría determinar multiplicando la carga por la diferencia de potencial, ¿no? Y eso dividido entre el tiempo nos estaría dando intensidad por voltaje, ¿ya? En este caso nosotros ya tenemos la intensidad, nos faltaría el voltaje, ¿no? Pero lo podríamos expresar en función de la resistencia de la siguiente manera. La potencia quedaría expresada también así de esta manera. Si el voltaje es intensidad por resistencia, entonces ya tenemos ahí intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia. Vale decir, reemplazando datos. Reemplazando datos tendríamos potencia igual a la intensidad de la corriente que pasa por acá, es el doble de I y el doble de I es 3. Ese 3 habría que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la resistencia que vale 2. Vale decir, en buena cuenta, ¿de cuánto estamos hablando? De 9 por 2, 18. Entonces, así tendríamos ya la respuesta del problema, ¿no? 18 watts es justamente la potencia que está disipando esa resistencia, ¿no? Y también podríamos calcular a simple vista las demás potencias disipadas, ¿no? Eso ya lo dejamos como tarea para ustedes, ¿no? Aplicando justamente el mismo criterio. Ya sabemos cuánto vale I, entonces I al cuadrado por R nada más sería, ¿no? Que es justamente lo que tenemos acá. I al cuadrado por R. ¿Cuánto vale I? 1,5. Lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 4, ¿no?
Esa es la potencia disipada por cada una de estas dos. Bien, a continuación vamos a ver este interesantísimo ítem que nos están planteando justamente aquí con lo del campo eléctrico y el potencial eléctrico en un conductor esférico de paredes delgadas, a propósito del cual se están haciendo tres afirmaciones, ¿no? Esas tres proposiciones deben ser calificadas como verdaderas o falsas según corresponda, ¿no? A ver, empezamos. La primera dice, ya, pero antes primero vamos a recordar lo que es el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Ya, primero, recordando, si aquí nosotros tenemos una carga, a esa carga vamos a llamarle Q, ¿ya? ¿Qué cosa podríamos decir respecto de la magnitud campo eléctrico y de la magnitud potencial eléctrico? En un punto A, digamos, ¿no? Vamos a llamarle A ese punto, que se encuentra ubicado a una distancia R de la carga que está generando el campo. Ya. Lo primero que vamos a decir es que si nosotros colocamos ahí sobre el punto una carga de prueba, esa carga de prueba positiva estaría recibiendo una fuerza de rechazo en la dirección del campo. Y entonces, de esa misma dirección será la intensidad de campo que hay en el punto A. Entonces, la intensidad de campo en el punto A está definida en el cociente de la fuerza que actúa sobre la carga. Esa carga es la carga de prueba, ¿ya? Y esa intensidad se podría determinar utilizando la ley de Coulomb, que dice que la constante de proporcionalidad multiplica las cargas y que se divide entre el cuadrado de la distancia de separación. Todo esto que estaría representando la fuerza habría que dividirla entre el valor de la carga de prueba. Y entonces quedando así un resultado K por Q, donde Q es la carga generadora del campo, que en ese caso viene a ser la que está de rojo, dividida entre el cuadrado y la distancia. Eso es lo que es el campo eléctrico. Ahora, y respecto del potencial eléctrico, tendríamos que decir que si nosotros estamos en un lugar muy alejado de ese punto, para llevar una carga desde el infinito a ese punto, tendríamos que realizar un trabajo. Y entonces se define el potencial eléctrico absoluto en el punto A en el cociente del trabajo que se debe realizar para llevar una carga eléctrica desde el infinito hacia el punto A dividido entre la carga de prueba. Haciendo uso de una matemática muy especial, llegamos al siguiente resultado. K por Q sobre R, donde esa R vendría a ser justamente la distancia de separación que hay entre la carga generadora del campo y el punto A, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos la forma de calcular el campo eléctrico y la forma de calcular el potencial eléctrico. Con estas dos relaciones nos vamos a desenvolver para poder responder las preguntas que se encuentran en esa parte, ¿no? A continuación vamos a analizar una a una las proposiciones que nos están indicando. La primera nos está diciendo que el campo eléctrico y el potencial eléctrico son nulos en el interior del cascarón. Aquí nosotros tendríamos que calificar a esta expresión como falsa. Ahora vamos a justificar nuestra afirmación. Bien, si nosotros tenemos acá una carga y en el lado opuesto tenemos otra carga, estas dos cargas iguales en el centro estarían determinando dos intensidades de campo contrarias. A ver, vamos a graficarlas. Una sería así y la otra sería así. Entonces, si estas dos intensidades de campo son iguales, vamos a llamarle de A y de B, suponiendo que esto es A y esto es B, entonces tendríamos que decir que esas dos intensidades de campo se van a anular.
si la intensidad de campo de A y la intensidad de campo de B son iguales, ambas con el valor K de la ley de Coulomb por la carga y dividida entre la distancia, que vendría a ser en este caso R mayúscula, entonces esto dará como consecuencia que la intensidad de campo resultante en cualquier punto del interior sería igual a 0. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico sí es 0, pero el potencial eléctrico no. ¿Por qué no? Vamos a anotarlo acá. En consecuencia, si la intensidad de campo está relacionada con el potencial eléctrico de esa manera, entonces vamos a llamarle el potencial eléctrico en el centro, debido a esta carga, sería K por Q sobre R, ¿ya? Debido a esa carga. Y debido a la otra carga, sería K por Q también sobre R. Consecuencia, 2 veces K por Q sobre R. Y como estamos viendo, la intensidad de campo en el interior sería diferente de 0. O sea, no es igual a 0. Solamente nos sale 0 para la intensidad del campo, ¿no? Pero para el potencial eléctrico no nos sale 0. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Para que nos salga 0, ¿qué tendríamos que tener? Que esta carga es positiva y esta carga es negativa. Entonces ahí los potenciales, uno sería positivo y el otro negativo, y la suma me daría 0, ¿no? Cosa que no está sucediendo en este caso, porque las cargas se supone que están distribuidas en la periferia del cascarón esférico conductor, son de igual signo, ¿no? ¿No? Pues acá no dice que están cargados de diferente manera, ¿no? Ya, entonces, eso estaría justificando el por qué decimos que la primera proposición es falsa, ¿no es cierto? Vamos con la segunda. Segunda proposición. ¿Qué cosa dice? El campo eléctrico es nulo. Correcto. Y el potencial eléctrico es diferente de 0. Verdadero. El potencial eléctrico en la superficie del cascarón es diferente de 0. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Si la intensidad de campo eléctrico multiplicado por la distancia debe ser igual a la diferencia de potenciales, entonces aquí cuando la intensidad de campo es igual a 0, cuando la intensidad de campo es igual a 0, esto me estaría dando como consecuencia que el producto es igual a 0. Y por lo tanto, ya podríamos concluir que el potencial eléctrico en el punto A y el potencial eléctrico en el punto B sería igual, sería el mismo, ¿no es cierto? Y esto sería el producto de la constante por la carga total entre el radio, ¿no? Eso es justamente lo que nos daría eh, como resultado esta, esta operación, una cantidad positiva, ¿no? Y esa carga Q sería la carga de todo, ¿no? La carga total, ¿no? Que nosotros podríamos asumir que está en el centro y que con esa carga Q total que está en el centro, con un radio R estamos calculando el potencial en cualquier punto justamente de ese cascarón esférico, ¿no? Bien, así habríamos entonces llegado a justificar por qué la respuesta sería falso, verdadero, verdadero, ¿no? Adicionalmente podemos comentar que lo que está anotado acá dice, si la cavidad no contiene carga, entonces todos los puntos dentro de la cavidad están al mismo potencial eléctrico, ¿ya? ¿Por qué decimos que están al mismo potencial eléctrico? Porque no tendríamos necesidad de gastar hacer un trabajo para poder llevar una carga del punto A al punto B, en virtud de que el campo eléctrico es nulo, ¿no? O sea, no hay campo eléctrico, ¿no?
Porque si hubiera campo eléctrico, entonces también las cargas se estarían desplazando. Entonces el campo eléctrico no existe en la superficie. Entonces, si el campo eléctrico no existe en la superficie, entonces los potenciales de todos los puntos va a ser el mismo, ¿no? Ese es ya. Y ese potencial depende justamente, no es igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, justamente la tercera afirmación dice, el potencial eléctrico en la superficie del cascarón es diferente de cero. Por supuesto que es diferente de cero. Recapitulando justamente todo esto que hemos dicho en relación a este tema. En el interior del cascarón esférico conductor cargado, en el interior, como lo podemos apreciar acá, el campo eléctrico es igual a cero. No hay campo eléctrico en el interior, ¿no? Eso lo demuestra la jaula de Faraday, ¿no? Por ejemplo, si en una tormenta eléctrica ustedes salen del vehículo, van a ser alcanzados por un rayo. Pero si se mantienen dentro, por más que el rayo caiga sobre el vehículo, no les pasará nada a ustedes. ¿Por qué? Porque estarían aislados eléctricamente. Este es justamente un aislamiento eléctrico. O sea, cualquier punto que está dentro, no, cualquier punto del interior, ¿no? Tiene un campo eléctrico igual a cero, ¿no? Solamente en el exterior se va, a medida que vamos alejándonos, va disminuyendo, ¿no es cierto? Ya, y respecto al potencial, hay potencial eléctrico en el interior y ese potencial eléctrico es diferente de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, como ya explicábamos hace un rato, ¿no? Si nosotros cogemos una carguita acá y con esa carguita calculamos el potencial eléctrico en el centro, utilizando esa distancia, nos va a salir un valor. ¿Y ese valor cuál sería? Ese valor para ese potencial sería K por Q sobre R, ¿no? Y así podríamos escoger la otra carguita y encontrar otro potencial K por Q sobre R, ¿no? Y así podríamos hacer la suma de todos los potenciales que estarían generando en el centro, ¿no? Dándonos justamente como resultado un potencial total K, Q mayúscula, que vendría a ser la suma de todas las cargas, sobre el radio, ¿no? Esa sería la forma de justificar la tercera proposición que dice el potencial eléctrico en la superficie del cascarón es diferente de cero. Por supuesto que sí, es diferente de cero, es mayor que cero. Y el campo eléctrico en el interior sí es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico o sea, las cargas estarían distribuidas de tal manera de que en el centro no hay campo eléctrico, no hay, o sea, mejor dicho, esta es una jaula, ¿no? Una protección para cualquier persona que podría estar dentro, ¿no? No habría, porque no habría campo eléctrico. Ya. Bien, a continuación, el problema 86 nos dice que en un experimento de balística, un proyectil cargado con 6 milicoulombs y de 3 gramos de masa es colocado en un sistema que usa una diferencia de potencial para aumentar su velocidad. Si el proyectil liberado inicia el movimiento desde el reposo, ¿a qué diferencia de potencial debe ser sometido para alcanzar la velocidad de 10 metros por cada segundo, ¿no? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ubicarnos dentro del sistema que usa una diferencia potencial determinada, ¿ya? Digamos que este es el sistema, algo así como las placas de un condensador, entre las cuales hay un campo eléctrico uniforme, y dentro vamos a colocar una carga. Bien, entonces supongamos que tenemos una carga dentro de la región de campo eléctrico establecida justamente para esa diferencia de potencial que nos están pidiendo determinar, ¿no es cierto? Eh, entonces la carga va a estar sometida a la acción de una fuerza. Esa fuerza se puede expresar en el producto de la carga por la intensidad del campo, ¿no? Y para llevar la carga desde una posición, vamos a llamarle A, hasta otra posición, vamos a llamarle B, se va a realizar un trabajo, ¿no? El campo va a realizar un trabajo para llevar la carga de A a B. Pero ese trabajo va a servir justamente para que el proyectil adquiera una energía cinética. Y entonces lo que nosotros podríamos hacer es simplemente decir, siendo el trabajo igual al producto de la carga por la diferencia de potencial, ese trabajo lo podríamos igualar
a la energía cinética, ¿no? Igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces resulta que la carga por la diferencia de potencial será igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí lo que habría que hacer es reemplazar los datos, ¿no? Entonces reemplazando los datos tendríamos que colocar la carga que es 6 milicoulombs, o sea 6 por 10 a la menos 3 es el valor de la carga. Esto multiplicando la diferencia potencial que es incógnita el problema. Y al otro lado tendríamos que colocar la mitad de la masa. La masa es 3 o sea 3 milésimas de kilogramo. Y esto tendría que estar multiplicado por la velocidad, que es 10 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos que hacer acá algunas simplificaciones. A ver, por ejemplo, tendríamos que la potencia de 10 se estaría simplificando, ¿no? Y nos estaría quedando la mitad de 100, que es 50, por 3, 150, ¿no? Entonces la diferencia de potencial sería 150 por un lado, dividido entre 6, ¿no? ¿Y eso cuánto sería? Diferencia de potencial igual a tercia 50, mitad 25. 25 voltios sería la solución de ese problema, ¿no? Así tendríamos la respuesta de ese problema. Haciendo un resumen rapidito nomás, sería el trabajo que realiza el campo se convierte en energía, ¿no? O sea, lo que al inicio aparece como velocidad inicial 0, ¿no? Resulta con una energía final, que es justamente lo que hemos puesto acá, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la energía adquirida en virtud del trabajo que realizó la fuerza del campo sobre la carga. A continuación vamos a resolver el penúltimo problema, referido al cálculo del campo magnético resultante en un punto próximo a dos conductores infinitos de corriente paralelos, cuyas intensidades se conocen y es igual a 10, ¿no? Ya. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es recordar la regla de la mano derecha. A ver, si la corriente es entrante, el sentido de las líneas de inducción del campo magnético es de sentido horario. No es este el caso. Pero si la corriente es saliente, como lo tenemos en este caso, entonces las líneas del campo magnético son de sentido antihorario. Ojo con eso, que es lo que justamente vamos a aplicar ahora, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es un dibujo donde, partiendo de cada conductor, tenemos que trazar una circunferencia que pase por el punto P. Ese dibujito ya lo hemos hecho porque es un poquito complicado. Algo más o menos así. A ver, creo que está un poco deformado. Tiene que ser una circunferencia. Son circunferencias. ¿Ya? Ahí está mejor, ¿no? Ahí nomás. Ya, ahí está. Entonces, como ya lo hemos indicado, ¿no? A propósito de la regla de la mano derecha, ¿no? Si, si el conductor tiene una corriente saliente, entonces las líneas del campo magnético son de sentido anterior. Eso es justamente lo que hemos graficado aquí. Haciendo centro en cada una de las corrientes hemos trazado dos circunferencias, ¿no? Simulando la línea de inducción del campo magnético generado por cada una de las corrientes. O sea, cada corriente genera su propio campo magnético. Ya. Y a partir de eso lo que tenemos que hacer es trazar el vector inducción campo magnético respecto de cada uno de los conductores. A ver, vamos con el primer campo magnético de la corriente I1. Sería así. Perpendicular, o sea, tangente con la circunferencia, con la línea de inducción. Y a ese vector le vamos a llamar vector campo magnético de la primera corriente. ¿Ya? Y lo mismo tendríamos que hacer con
el campo magnético de la otra corriente. Pero antes tenemos que recordar que aquí se está formando un angulito de 90 grados. ¿Ya? Ahora, el vector intensidad de campo generado por la otra corriente sería también de dirección perpendicular y tendríamos otro vector. Le ponemos la misma letra porque son de la misma intensidad, ya que la corriente es la misma y la distancia también. Entonces lo que nosotros estamos acá disponiéndonos a utilizar es magnitud del campo magnético, la constante, que vendría a ser en este caso 2 por 10 a la menos 7, por la intensidad de la corriente y dividido entre la distancia que hay de cada conductor hasta el punto P, es una distancia L, ¿no? Entonces, tanto el campo magnético de la corriente 2 como el campo magnético de la corriente 1 tiene esa misma magnitud, por eso es que simplemente le estamos poniendo B. Ya, lo que tenemos que hacer a continuación es determinar la resultante de todos vectores. Y para eso lo que tenemos que hacer es trazar paralelas, ¿no? A ver, empecemos primero dibujando por acá una horizontal. Algo así. Y en tal caso, lo que se habría formado sería un paralelogramo, ¿no? Y justamente en la dirección del... Este sería el campo magnético resultante, ¿no? Que es justamente lo que tenemos que determinar, su magnitud. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy simple. Tenemos nada más que destacar que aquí hay un triángulo rectángulo conocido. Ya. Primero trazamos la otra diagonal y a continuación vamos a señalar que este triangulito es conocido. Es un triangulito de 30 y 60. Aquí tendríamos el ángulo de 30 grados, lo mismo que este de acá, ¿no? 30 más 30, 60. Más 30, 90, ¿no? 30 más 30, 60, más 30, 90, que es el ángulo recto que aquí estamos señalando, ¿no es cierto? Todo este angulito es de 90 grados. ¿Ya? Y por este lado también se cumple, ¿no? Este angulito es de 60 grados, porque es parte del triángulo equilátero. Entonces 60 más 30 nos estaría dando justamente los 90 grados que están señalados acá también, ¿no? Aquí también tenemos un ángulo de 90 grados. O sea, siempre el vector posición y el vector campo tienen que ser perpendiculares, ¿no? Porque ese vector siempre está trazado en la dirección de la tangente, ¿no? Ya, entonces, este triangulito acá es recto, acá es 30 grados y acá es 60 grados, ¿no? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar la magnitud del vector que está de rojo. ¿Cómo determinamos eso? A ver, en primer lugar vamos a calcular el campo magnético, ¿eh? Entonces, acá le vamos a poner así. Siendo la intensidad del campo magnético para uno y para otro igual, entonces ese valor será 2 por 10 a la menos 7, que es la constante, por la intensidad de la corriente, que es 10, dividido entre la longitud L, que en ese caso me están diciendo que es igual a raíz de 3, ¿no? Y entonces ahí tendríamos la respuesta del problema sería 2, no, todavía no es la respuesta del problema, sería 2 entre la raíz de 3 y por 10 a la menos 6, ¿no? Esto expresado en teslas, ¿no? Ya. ¿Por qué todavía no es? Porque solamente hemos calculado la magnitud de B. Ahora nos faltaría la magnitud del vector que está de rojo, ¿ya? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esa porción dentro de ese triangulito sombreado sería la mitad de B. ¿Por qué, profesor? Porque está frente a 30 grados. Y la otra porción sería B medios multiplicado por la raíz de 3, ¿ya? Eso sería esta mitad. Y la otra mitad sería igual, B medios raíz de 3. ¿Por qué igual? Porque las diagonales del paralelogramo se bisecan, o sea, se cortan justamente en su punto medio. O sea, la porción de la derecha es de la misma magnitud que la porción de la derecha, de la izquierda, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya podríamos dar la respuesta al problema. ¿Cuál sería la respuesta del problema? A ver, campo magnético resultante
igual a B, B multiplicado por la raíz de 3. O sea, B medios más B medios me da B. Ya, pero como nosotros ya sabemos cuánto vale la magnitud de campo B, sería 2 entre la raíz de 3 por 10 a la menos 6. Y todo esto tendría que estar multiplicado a su vez por la raíz de 3. Que para nuestra felicidad, esa raíz de 3 se estaría simplificando, ¿no? Entonces quedando la respuesta del problema, que sería campo magnético resultante igual a 2 micro Tesla, ¿no? ¿Y en qué dirección? En la dirección horizontal dirigido hacia a la izquierda, por lo tanto nos estaría dando justamente como respuesta la alternativa C, ¿no? Porque ese es la diferencia entre el que está en la alternativa A y el que está en la alternativa C, es que este de acá estaría indicándonos un vector resultante dirigido hacia la derecha, pero el signo menos nos está indicando que el vector está dirigido hacia la izquierda. Esa sería la solución del problema. 2 microteslas dirigido hacia la izquierda, ¿no? Bien, a continuación vamos a resolver el último problema referido justamente al cálculo de la fuerza magnética sobre un conductor, que es parte de un circuito que tenemos frente a nosotros en la figura, ¿no? Dice, en la figura se muestran 3 resistencias y una barra conductora con resistencia igual R igual 8 ohms. Vale decir, la barra también forma parte del circuito, ¿ya? Esta barra posee una longitud de 0 a 4 metros y se encuentra sobre los rieles conductores paralelos de resistencia despreciable. Además, está inmersa en un campo magnético, esa es la clave del problema, para poder determinar la fuerza magnética, ¿no? Dice que este es perpendicular al campo, al plano que forma la barra y los rieles. Si la fuerza electromotriz es de 200 voltios y no existe fuerza de fricción entre la barra y los rieles, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que experimenta la barra? Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar esto de la fuerza magnética sobre una corriente, ¿no? Ahí tenemos el esquema y aquí la ley que gobierna justamente este fenómeno, ¿no? La fuerza magnética que se origina sobre este conductor de corriente va a estar formando 90 grados con el campo y con el conductor, ¿no? De acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿no? Que dicho sea de paso también lo podemos poner así, ¿no? Ahí está. Moviendo los dedos, ¿no? Desde la corriente hasta el campo. Entonces, si movemos los dedos en ese sentido, desde I hasta B, entonces el pulgar señala hacia dónde actúa la fuerza magnética, ¿no? Bien, una vez que hemos recordado esto, vamos a ver el circuito de otra manera. Ahí está. La barra se ha convertido en una resistencia más, porque eso es justamente lo que el problema nos está indicando, ¿no? Nos está indicando que tiene una resistencia de 8 ohms. Entonces, inmediatamente nosotros podemos detectar que estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy importante para poder determinar qué cosa, la intensidad de la corriente que nosotros debemos utilizar, ¿no? Que lo vamos a calcular de una manera súper sencilla. A ver, si nosotros decimos que hay una corriente I que está circulando por una de las resistencias de 8 ohms, la corriente que estaría circulando por la otra tendría que ser la misma, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser la misma? Porque están estos puntos al mismo potencial. O sea, si aquí le ponemos una letra B, acá tendríamos que ponerle también la misma letra, porque es el mismo potencial. Si aquí le ponemos una letra C, aquí tendríamos que ponerle la misma letra. O sea, el voltaje que hay entre B y C es el mismo para ambas resistencias. Por lo tanto, la corriente que transita por cada una de ellas es la misma, ¿no es cierto? ¿De dónde salió esa I y esa otra I? De la corriente que está circulando por acá, que vendría a ser el doble de I. O sea, mejor dicho, I más I, dos veces I. Esas dos corrientes justamente se estarían juntando acá para reproducir nuevamente la corriente dos veces I. Y esa sería la corriente que estaría retornando por la fuente, ¿no?
que tiene su polo positivo hacia arriba y su polo negativo hacia abajo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale I? Porque para poder determinar la solución del problema, o sea, en el cálculo de la fuerza magnética, yo tengo que decir que esta será igual a el campo, la magnitud del campo por la intensidad y por la longitud, ¿no? En este caso vamos a dejar de lado el seno del ángulo porque sabemos que esto es igual a 1, ¿no? Entonces tenemos la magnitud del campo que es 1, la intensidad de la corriente que nos falta determinar, ¿no? Y entonces vamos a dejar esto acá señalado así, ¿no? Vamos a calcular primero la intensidad de la corriente I. Entonces sería así. Bien, para el cálculo de I, vamos a llamarle primero a este punto A y a este punto vamos a llamarle D. Entonces tendríamos que el voltaje total desde A hasta D será la suma del voltaje que hay entre A y B, más el voltaje que hay entre B y C, y finalmente más el voltaje que hay desde C hasta D, ¿ya? ¿Cuál es el voltaje que tenemos para cada uno de los segmentos? A ver, empezando por la fuente. Me dicen que es igual, tiene una fuerza electromotriz igual a 200. ¿Cuál sería el voltaje en el segmento AB? Habría que multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia. De igual manera, entre B y C, habría que multiplicar la intensidad de la corriente que le hemos llamado I, habría que multiplicarla por la resistencia que vale 8. Y en la porción final de C a D, la intensidad de la corriente es el doble de I y la resistencia es igual a 6. ¿Cuánto me da esa suma? A ver, tendríamos acá 20, 28 más 12, 12 más 8, 20, más 20, 40. Igual a 200. Entonces aquí nos da resultado que la intensidad de la corriente es igual a 5 amperes. Una vez que tenemos ese valor, ya podríamos hacer entonces el cálculo final de la fuerza magnética. ¿Qué sería la intensidad de la corriente que me dicen que vale 1? La intensidad de la corriente que es 5 y la longitud del cable que es 40 centímetros, ¿no? Y entonces creo que ya hemos llegado a la parte final de la resolución de este problema, ¿no? Entonces sería arriba 200 entre 100, 2. 2 newtons sería el resultado final, alternativa D, ¿no? ¿Qué les pareció? Estuvo bastante interesante, ¿no es cierto? Espero que les haya gustado la didáctica, la exposición. Creemos que es lo más importante porque yo creo que todos sabemos resolver problemas, ¿no? Lo que importa en este caso creo que es la forma de presentación de la resolución. Y en eso nos estamos esmerando, esperando que ustedes puedan sacarle provecho. Si les gustó el video, no se olvide de darle like a ese video, ¿no? Y compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos entonces en la próxima. No se olviden de seguirme en TikTok. Justamente el día de hoy estamos haciendo un en vivo que creo que va a ser muy interesante que ustedes lo vean. No se lo pierdan.